Hay un vacío en la mente de la humanidad. Una voz que nos dice que hace falta algo. Que la vida tiene una explicación mucho más profunda. Un origen misterioso. Un objetivo trascendental. Una meta espiritual. ¿Para qué los estudios místicos? ¿Para qué el control de la mente? ¿Para qué la meditación? ¿Hay algo superior a la ilusión del mundo? Hay algo que supera todo lo que conocemos. Ese es el tema de hoy, el despertar de la conciencia. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. La iluminación es la conciencia de aquí, pero es a su vez la conciencia de aquí y de las otras dimensiones. Ese despertar de la conciencia, esa iluminación, también es ese desdoblamiento consciente. El despertar de la conciencia es el evento sublime de la espiritualidad. Despertar. Nosotros tenemos un software metido dentro de nuestro eje centro-corazón, íntimamente comunicado con el sistema nervioso. Estamos hablando de la médula espinal y el cerebro. Y ese despertar de la conciencia es el objetivo principal y fundamental de absolutamente todas las prácticas espirituales. Es el despertar de la energía interna. Es el despertar de la sensibilidad real. El tema de hoy es bellísimo, es un tema divino. Hoy vamos a hablar del despertar de la conciencia. Pero antes de comenzar este tema del despertar de la conciencia, los quiero invitar a que se suscriban, a que le den like a este video, a que entren a la página de Hilda Strauss. Ahí podrán encontrar en el botón de radio los programas en directo o las grabaciones pasadas. Pero ahí también están las meditaciones express. Y estoy en constante producción de estas meditaciones basadas en la tradición sagrada, con las secuencias y el sonido único de estas grabaciones. Por favor, es urgente meditar. Los espero en la página. El tema del despertar de la conciencia. Cuando hablamos del despertar de la conciencia estamos hablando de los 5 deberes espirituales. El ascenso de la energía o de la luz interior. El despertar de la sensibilidad para transformar nuestros defectos, para transformar el ego. Saber y reconocer la magia de la meditación con ese prodigio del samadhi. Ese despertar también es unión con todo y con el tejido del Dharma. Y esa urgencia nuestra de investigar, pero investigar lo real, lo original, lo ancestral de todo el tema espiritual. Y para eso es absolutamente necesario ampliar nuestro horizonte. Y es necesario
desapegarnos. Desapegarnos y hacerlo de una manera libre. Desapegarnos de la tradición, porque la tradición es algo que comienza aquí y termina ahí y nos limita. Del chantaje, de las falsas amenazas, del montaje, del ego, de la bestia mundial. Y estamos hablando del ego de cada uno de nosotros, pero ya esa bestia es el ego de toda la humanidad. Y eso nos hace lentos en ese despertar. Eso nos hace miedosos, panditos superficiales, desmemoriados. Es urgente este despertar de la conciencia. Tenemos que ampliar los conceptos pobres, reducidos que tenemos del espacio y del tiempo. Tenemos que ampliar los conceptos y entender esas otras dimensiones superiores. ¿Por qué? Porque la experiencia del alma en su viaje a través del cosmos es muy, muy avanzada. Además, es presente, siempre presente. Y por otro lado, también entender que nosotros somos entidades energéticas. Somos puntos de luz en constante cambio. Es una energía acelerada, en un movimiento espiral. Esta galaxia en la que nosotros estamos, donde está a su vez el sistema solar, donde está a su vez la Tierra, se desplaza a unas velocidades increíbles. Nosotros conocemos esos movimientos de la Tierra, pero esos movimientos que no los sentimos y no los percibimos son muy, muy rápidos. Nosotros somos luz concentrada, somos electrones, somos átomos que forman moléculas. Y además, esos átomos, esos electrones, esas moléculas, esos tejidos, tienen una vibración muy especial, una vibración altísima. Somos manifestación de luz, luz condensada, pero en un cambio permanente, y nosotros somos la manifestación del ser, la manifestación del Atman, en eras o en épocas del Dharma, que a veces son épocas de luz, épocas de oscuridad. Estamos ya en la era de la luz. Esta es una época del despertar, que ya inició, y es algo irreversible, con un pequeño ejército de seres distribuidos alrededor de todo el planeta, en una revolución espiritual que está en marcha. Es la era de la luz ascendente. Es la era de toda la conexión de las almas, de ese Dharma, con todos los niveles evolutivos, con los distintos grupos del planeta, trabajando en ascensión energética, en la conciencia del Dharma, en la transformación mental, en la investigación espiritual, a través de esa herramienta maravillosa que es la meditación. Porque para lograr todo eso necesitamos la meditación. Y ahí dentro de la meditación hay grupos. Grupo de la meditación corta, de la meditación larga, de la meditación antes de dormir, de la meditación al despertar. Son distintos grupos de meditadores. Personas que meditan sin querer o sin saber que están meditando. Los que solamente tienen la intención. Esos personajes hermosos, hombres, mujeres, inclusive niños y jóvenes que entran a un templo, no importa de qué religión, y cierran sus ojos y se comunican con el Padre. Son esos que meditan
sin nombre, sin saber que están meditando. Los que se desdoblan conscientemente en meditación. Todos estos son grupos. Los que se desdoblan al dormir, y estamos hablando conscientemente. Y esos otros que logran el éxtasis y pueden asistir a las ciudades sagradas. Todos estamos unidos y todos unidos, consciente o inconscientemente, con un solo objetivo, el despertar de la conciencia. Un solo objetivo, en una espiritualidad genuina que debe alcanzar la humanidad. Una espiritualidad genuina sin egoísmo, sin miedos, sin discriminación, sin chantajes. Queridos amigos, el despertar de la conciencia tiene varias condiciones. La intención, la voluntad, esa meditación permanente, el ánimo de ayudar, la decisión de investigar, la decisión de aprender de energía y de transformar la mente. Cada uno de nosotros somos un punto de luz, como una lámpara que además ilumina lo próximo. Y somos también una legión de guerreros, así como en la batalla de Kurukshetra del Bhagavad Gita, de frente, peleando con la gran bestia que es el ego, la bestia propia y la bestia de la humanidad. Y precisamente esos puntos de luz en estado de despertar están permanentemente en pie de lucha con el ego. El despertar de la conciencia también comienza por saber reconocer los vórtices de nuestro cuerpo, pero también los vórtices de nuestro planeta, donde todo está relacionado, todo está conectado, como unos dispositivos electrónicos sincronizados, igual que ahora, donde está el computador de la mesa, con el portátil, con el celular, con la tablet, todos unidos, todos conectados, los puntos nuestros con los puntos del planeta y con la gente, en una sincronización perfecta y espectacular. Esa conciencia, a su vez, comunica facultades. Esa conciencia despierta y devuelve la memoria. Esa conciencia nos hace saber el origen, acceder a todo el conocimiento y estar comunicados con presencias que están en otras dimensiones y en otros espacios. Pero, ¿qué es despertar conciencia en realidad? Hay varias respuestas. Darse cuenta. Llegar a través de esa investigación y de esas meditaciones. Llegar a lo esencial. Entender la esencia de la sabiduría interna. Es la capacidad para reconocer y tener esa sabiduría. Y además entender también esa realidad en otras dimensiones. ¿Qué es conciencia dormida? ¿Inconsciencia?
Pensar que este escenario material es lo cierto, porque todo esto es el gran montaje del ego. Y confundir la conciencia o el despertar con tener los ojos abiertos, los ojos físicos abiertos. Y eso es un error. El ego nos tiene programados, nos tiene amaestrados como si fuéramos una mascota, precisamente para ocultar esa verdad. Una verdad hermosa, bellísima, que es la verdad del ser. Y cuando despertamos, simplemente se evidencia que somos una expansión del ser. Ese es el mensaje profundo de nuestro Señor Jesús. Ese mensaje que también va a quedar en evidencia. Que nosotros somos reales hijos de Dios. Ese ser, ese Atman, se hace alma, se desdobla en alma, luego en voluntad, para después en cuerpo divino, y luego en mente divina, y después se convierte en cuerpo de tiempo, y al final en cuerpo material. Es ese camino desde el ser hasta aquí, hasta esta tercera dimensión. Y en este momento, a escala planetaria, existe un puente de energía bellísimo, que comenzó en los 60s, con un cambio de vibración. Y en ese cambio de vibración y en ese puente de energía que ha pasado, que la humanidad ha comenzado a concentrarse y a fijar su atención en la cuarta dimensión. Ha comenzado una activación hermosa del eje centro-corazón en el ser humano y en el planeta. Ya cambiaron la energía, la vibración, las neuronas. Y hay dos formas de esos despertares. Un darshan de iluminación al instante, que sucede un evento prodigioso y todo se abre, todo queda expuesto. Y en segundo término, ese darshan gradual, que va llegando a través de las encarnaciones, que va llegando con la comprensión, que va llegando con el trabajo de los 5 deberes espirituales. Cuando meditamos, cuando vamos atando cabos, cuando llega toda esa intuición y llega la luz. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Hasta un próximo tema y un próximo sábado.